una síntesis de los méritos y para centrarnos un poquito en quién es Beatriz, que es la presentadora a su vez de María Belén Bañas, que ya es conocida de la tertulia. Así que yo presento a Beatriz, luego ya Beatriz se hace al mando de la nave, que esta vez lo tenemos que decir así, y ya se encarga de introducir a María Belén Bañas, y después, ya que termine María Belén, pues pasamos a debate y demás, ¿no? Bueno, tengo que decir que Beatriz Sanz Alonso es profesora, lo habéis visto en la invitación, titular de las universidades de Valladolid y de Turín. Sus líneas de investigación son la lingüística comparada, gramática de español, toponimias, etc. Y la historia de la lengua y la historia naval. Es decir, son estos, digamos, campos los que resumen un poquito todo, que ya es mucho de lo que se dedica. Entre sus publicaciones hay 15 libros, algunos con colaboración con otros autores. Tiene un montón de artículos científicos, 2 diccionarios que me llaman la atención. Uno dice, pero ¿cómo se puede estar haciendo diccionarios? Que uno parece que es una de esas cosas que son como de hace mucho, ¿no? Y además de una enjundia, pues sí, tiene 2 diccionarios, uno que es de Germanía y el diccionario de castellano tradicional. Ha impartido conferencias en universidades de España, Chile, Italia, Francia, Portugal, Alemania, y también en diversos ateneos, ayuntamientos e instituciones de todo tipo y museos, ¿no? Varias de estas conferencias son con temas precisamente relacionados con la navegación. Es académica correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y de la Academia Browniana Argentina, que yo realmente no sé lo que es, pero bueno, en todo caso que nos lo cuente ella si quiere. Sí, suena genial, sabéis que los argentinos ponen muchos nombres muy así, pero lo de la Academia Browniana Argentina, y no creo que sea por los brownies. Es directora y realizadora del programa Los Mares Relatados de Radio 5 de Radio Nacional de España. Es consejera colaboradora del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada. Y bueno, lo último que voy a decir es que es la ganadora de la última edición del Premio de Historia Naval que da la Fundación Álvaro González y la Librería Náutica Robinson. Es decir, bueno, tiene una cantidad de méritos que realmente no sé cómo le ha dado tiempo a hacer tantas cosas en tan pocos años. Pero bueno, pero es lo que hay. Así que Beatriz, encantada de tenerte con nosotros, a ti y por supuesto a María Belén, y el micrófono es tuyo. Gracias. Me ha dado tiempo a hacer tantas cosas porque salimos, bailamos, comemos, nos besuqueamos. Estudiando solo no da tiempo a nada. Se apolilla la gente y no da tiempo a nada más. La Academia Browniana es el equivalente a nuestra Academia de Historia, la Real Academia de Historia. Es la academia que el Ministerio de Historia del Ministerio de Cultura de la Argentina. Y tienen ese nombre porque el almirante Brown fue el creador de la Armada Argentina una vez que se desgaja de la Armada Española. Una vez que se desgaja Argentina como provincia de España, empiezan todas sus armadas y su eje es Brown, por eso tiene ese nombre. Pero bueno, lo importante no soy yo, lo importante es Belén. Belén es profesora de la Universidad de Salamanca, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctora en antropología y en etnología, que siendo muy importante y muy interesante, no es lo que yo destacaría de ella, porque lo que yo destacaría de ella es el trabajo infinito que hace, que es un trabajo difícil porque imbrica, es un trabajo difícil y el que poca gente se atreve a entrar. Poca gente se atreve a entrar porque implica varias lenguas, porque implica moverse mucho, porque implica arriesgarse mucho, que es ese mundo, esa relación, esa unión de Manila, México y Madrid, es decir, Filipinas, América, Nueva España y España, en varios trabajos como el estudio de las fuentes hispanas con los estudios, un estudio antropológico de las Molucas a lo largo de 500 años,
las relaciones geográficas del Arzobispado de México, la expedición de Don Juan de Cuéllar, pero yo les quiero presentar, y desde luego Belén te quiero agradecer, este trabajo que se llama Recuperación y salvamento del legado documental español en el Archivo Nacional de Filipinas, y lo vuelvo a repetir, Recuperación y salvamento del legado documental español en el Archivo Nacional de Filipinas desde el 1565 hasta 1898. El Archivo Nacional de Filipinas, lo que está haciendo Belén, o lo que está haciendo el proyecto en el que Belén está, de recuperar eso, es recuperar la historia, recuperar la lengua, recuperar la antropología, recuperar la historia nuestra, pero no la nuestra como españoles, la historia de todos. En los archivos lo que está es la historia de la humanidad. Si Belén se dedica a esta recuperación de las fuentes hispanas, a este trabajo de las fuentes hispanas y a la recuperación y salvamento de archivos, lo que se está dedicando es a salvarnos a todos, a salvar para todos ese patrimonio que es un patrimonio de la humanidad y sin el cual la humanidad perdería mucho de lo que es. Aparte de que ella estudia las especias, las canelas, la historia natural de las Filipinas, que claro, ahora cuando tenemos un regalo, nos hacen un regalo y para envolver el regalo nos ponen un palo de canela, que a mí se me abren las carnes, porque pienso en esa ramita de canela movió la navegación. Por esa ramita de canela se descubrió América, por esa ramita de canela se descubrió Filipinas, por esa ramita de canela es el lago español y por esa ramita de canela tenemos a Belén hoy aquí. Para mí es un honor, de verdad, presentarla y es un placer. María Eugenia, que diseña muy bien y además tiene una capacidad psicológica muy buena para captar inmediatamente, ¿verdad?, en una imagen la exposición, y por supuesto a Beatriz Sanz, ¿no?, que no olvidaré sus palabras. Y ahora paso al barbero. Deciros que yo empecé a trabajar sobre el barbero hace 20 años y que tenéis el primer perfil que hice del barbero en la Real Academia de la Historia, en el Diccionario Biográfico Español, que la reina ha ido a presentarlo estos días precisamente a Miami. Bien, ¿qué sabemos del barbero? Como no tenemos mucho tiempo, diré que es de todo sabido que en 1519 sale una expedición en busca de la canela, básicamente del clavo, de las especias que se conservaban en las Islas Molucas. Islas Molucas, que yo tuve la suerte de pasar varias temporadas en ellas porque hice mi memoria de licenciatura entonces, en el año 86, sobre ellas. Por lo tanto, tengo muchas fotografías y trabajo de campo antropológico en las Islas Molucas. Hoy que todo el mundo, ¿verdad?, como en el 92, se apuntan al 5º centenario de la Vuelta al Mundo, yo dejo pasar el centenario y pasado el centenario y pasados los fuegos artificiales de septiembre, cuando se conmemore, publicaré el libro de El Barbero, que será inédita, su crónica, y no me gustan los fastos. Por lo tanto, no me voy a significar hasta que esto pase. Motivo por el cual debéis entender que ahora salen 40 libros de personas que naturalmente escriben novelas, escriben artículos, pero los que nos hemos dedicado hace 30 y tantos años a Oriente, lo hemos recorrido con nuestros propios pies. Dejamos pasar el tiempo. Y me voy ya directamente, como os digo, al barbero. A mí me llamó la atención naturalmente este personaje porque yo soy extremeña y me llamó la atención encontrar a un personaje entre los 18 que volvieron de esta expedición que da la vuelta al mundo y que, como todos sabéis, se inicia en 1519, como decía, 5 barcos que salen del puerto de Las Muelas de Sevilla con la intención, era una expedición, y tengo que aclararlo, no porque quiere ir en contra, que está aquí Quique y es marino, ¿verdad?, de la Marina Naval, no, pero es una expedición de la Marina Mercante. En realidad es una expedición que va a hacer intercambios comerciales, motivo por el cual
Los barcos van llenos de tijeras, de espejos, de cuentas de collar, de intercambio. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es traer especies. No es una expedición naval que va a conquistar ningún puerto, no. Es una expedición mercante donde además participan determinadas personas privadas, como sabemos, entre este momento, ¿no?, de Burgos, los Haro, la familia Haro. Por lo tanto, esto tiene que quedar claro. Es una expedición mercantil. Dicho esto, en cada uno de los 5 barcos, la idea general de Carlos I es que vaya un sanitario en ese momento. Por lo tanto, en el barco mayor, donde va Magallanes, que es el jefe de la expedición, va un cirujano que se llama Morales, de Sevilla. Y en los demás barcos, que son 5, pues teóricamente van barberos. ¿Qué es el barbero? El ATS de la época. Este barbero tenía que sacar muelas, cortar el pelo, hacer sangrías, y además, una vez al mes, tenía que limpiar el barco para evitar que ratones y otras cuestiones, ¿verdad?, evitar que aquello estuviera inmunde y pudieran vivir en el barco todo el tiempo que una tripulación tiene que estar dentro. Por lo tanto, tenía muy poco tiempo para escribir. ¿Por qué digo esto? Porque la crónica, de la cual os hablaré al final, la hace en la segunda expedición. Bien, imaginemos entonces el puerto de Sevilla, 5 barcos. Aparte de los barberos, dirigidos por el cirujano, por Morales, que parece ser que es el único licenciado en medicina, y esto es importante en este momento, porque todavía las universidades no están preparadas para enseñar cirugía como tal. Esto sería después. Pero sí que era obligatorio que todos estos personajes que van a cuidar de la sanidad de los barcos tienen que pasar previamente examen del protomedicato y del protobarberato. ¿Qué es el protomedicato? El protomedicato son aquellas personas que examinan a los médicos y que comprueban que su formación está de acuerdo para que nadie se arriesgue con su vida al respecto. Y el protobarberato son los examinadores de los barberos. El barbero también era flebotomiano. ¿Qué significaba? Estaba en relación con la sangre. Pero hay un dato importante. También tendrían que ir un físico. En este caso, y el rey lo especifica en sus ordenanzas, no sube ninguno. No sabemos por qué. De los 5 barcos, uno tendrá al cirujano y 3 más a barberos. Uno de los barcos se queda sin barbero. Desconocemos el motivo. Con respecto a los barberos, conocemos que uno es vasco y otro es andaluz y uno extremeño. No sé cómo le llegó todavía, y llevo 20 y tantos años trabajando sobre Hernando de Bustamante y Cáceres, que es el nombre que corresponde al extremeño, cómo llegó a enterarse de la expedición. Tal vez tengo varias hipótesis. Una, Juan Sebastián Elcano llegó a Guadalupe en algún momento de su existencia. No voy a relatar ahora todos los pormenores de Juan Sebastián Elcano, que son muchos y supongo que la mayoría conocéis, pero tuvo problemas con la corona por vender el barco, ¿verdad? Que no debía de hacerlo, por lo tanto, durante algún tiempo fue un proscrito y apareció por Guadalupe, por el monasterio de Guadalupe, donde precisamente se formaba y los médicos en aquel momento. Era una escuela de medicina extraordinaria, donde precisamente estaba Jerónimo de Bustamante y de Paz, médico de Isabel la Católica, tío de Fernando de Bustamante y Cáceres, del que vamos a hablar ahora. Por lo cual sospecho que se pudieron encontrar en Guadalupe. Motivo por el cual posteriormente Juan Sebastián Elcano tira de él y lo incorpora precisamente a su barco, a la Concepción, al barco de la Concepción. Esto es un motivo. Otro, quiero decir que Fernando de Bustamante, natural de Alcántara, donde estaba la omnipresente Orden de Alcántara, era una persona de familia hidalga. Aunque es de familia hidalga, sospecho que en ese momento de escasos recursos económicos.
pero de un pedigrí familiar considerable. Su abuelo, por parte paterna, también se llamaba Hernando de Bustamante y era continuo de los Reyes Católicos hasta el año 1487. ¿Qué significa continuo? De continuo. Una persona de confianza, adjunto a los reyes, que lo mandaban a los sitios que consideraban donde había que hacer una misión determinada y de mucha confianza. Por lo tanto, fijaros, ya hay dos vinculaciones a la corona. Por un lado, el médico, su tío, Jerónimo de Bustamante y Paz, y por otro, su abuelo, Hernando de Bustamante, continuo de los Reyes Católicos. Fernando de Bustamante aparece en Sevilla en un mes antes de que salga la expedición, en 1519. Y como todos los demás, recibe un adelanto por la expedición. Él iba a cobrar 1.500 maravedíes al mes. Curiosamente, aparece con una caja, como sabéis, como una especie de baúl, de unas medidas de 1 metro por 60 centímetros, que todos los cronistas lo significan porque tiene en las 4 esquinas de su baúl, tiene 4 ataches de metal. En aquel momento, y lo adelanto, tenéis que saber que los que iban en el barco tenían derecho a un espacio, de acuerdo a los baúles. El barbero tenía simplemente derecho a un baúl. Para haceros una idea, el maestre, como era en este caso Juan Sebastián Elcano, tenía derecho a 2 baúles. Esto es importantísimo, porque se tenían que limitar la vida al baúl. ¿Qué metían en el baúl? En este caso el barbero metió todos los instrumentos de un barbero, para sacar muelas, para hacer sangrías, etcétera, etcétera, etcétera. Su ropa, sus libros de lectura y algunos frutos secos, me consta, ¿no? Ya he llegado a tal nivel de seguirle la pista. Era una persona que había tenido una formación, ahora os voy a enseñar, y cuando empiece a pasar José Manuel las imágenes, iréis viendo la letra que tenía, magnífica. Tenía una cultura clásica muy buena también. Tenemos que entender que la Orden de Alcántara, en el pueblo de Alcántara, tenía un nivel cultural muy elevado. Había personas que formaban, no solamente en los conventos que había en San Benito, que es de todos conocido, ¿no? Sino que había preparadores de gramática. El nivel cultural del pueblo de Alcántara era superior con respecto a la media. Y gracias a la Orden de Alcántara, que tenía, como sabéis todos, una importancia muy buena y un nivel cultural elevado. Por lo tanto, yo sospecho, aunque no lo sé todavía con certeza, que su padre era capitán, de ahí la confusión con él, dedicado naturalmente a la Orden de Alcántara. Y que en un momento concreto, insisto, su familia se enfrenta a la Orden de Alcántara porque un tío suyo aspira al maestrazgo, se enfrenta a un tal Monroy y la familia lo sufre. Esto repercute naturalmente en toda la familia, motivo por el cual yo sospecho que él tiene familia en Salamanca, la familia Paz. He dicho antes y he citado a Jerónimo de Bustamante y Paz, que se forma en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Este Bustamante de Paz, tío de Hernando de Bustamante, sospecho, ¿verdad?, que Bustamante tiene que abandonar los estudios. No voy a decir por qué, porque cuando un investigador no tiene todos los cabos atados es preferible esperar, pero me lo encuentro en 1517 casado en Mérida con María Rodríguez, criada del alcaide de la fortaleza de Mérida. Quiero dejar claro que la palabra criada en el siglo XVI no es la que tiene hoy. Criada en el siglo XVI, igual que criado, para que nos hagamos una idea, había nobles criados al servicio de los reyes. Intuyo entonces, porque la familia de ella también la he localizado en el archivo municipal de Mérida, que es un archivo riquísimo. El padre de ella
tenía cierta relevancia en la Mérida de la época, lo que intuyo que él la deja con la familia del alcaide, Contreras, Pedro Contreras, porque de alguna manera son familia cuando él viaja a las Molucas. Esto es lo que sé con respecto a su vida privada. Cuando él viaja en 1519, su madre todavía vive, se llamaba Leonor de Cáceres y Obando, su padre también, Juan de Bustamante, y él se acerca a despedirse de su madre, lo relata en algún momento en su diario, se marcha a Sevilla, sube a la nao, y a partir de ese momento, es más, antes de que arranquen los barcos de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, donde es de todo sabido que están un mes antes de partir, él hace una labor previa que es detectar que uno de los miembros de la expedición tiene bubas. Es una enfermedad que previamente ha llegado de América, y él detecta que este personaje tiene esa enfermedad y no lo permite subir, no permite que suba al barco porque evidentemente es contagioso, hablando hoy, ¿verdad?, del COVID, ¿no? Estamos tan familiarizados con este asunto. Entonces, por eso digo que su primera labor la desarrolla antes de subir al barco. Una vez ya que sube al barco, con Juan Sebastián Elcano, la amistad que tiene con él es larga y duradera y muy significativa. Voy a ir resumiendo. Si quiere poner José Manuel alguna diapositiva para que vayáis viendo un poco cómo es Alcántara, el puente, que yo supongo que conocéis ya, no sé si lo estáis viendo. El puente de Alcántara. La siguiente, José Manuel. Su lugar de nacimiento, 1494. Aquí nos vamos a parar un momento porque esto es muy importante. Él da exactamente la cifra de 1494 cuando se inscribe a la subida del barco. Esto indica que es de una familia naturalmente hidalga y con ciertos conocimientos, porque en esa época inclusive Juan Sebastián Elcano dice: tengo 35 años cuando sube al barco, más o menos. Bustamante no dice más o menos, exactamente dice: tengo 25 años. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el puente famoso de Alcántara, del siglo II después de Cristo, en la época de Trajano, que es una maravilla, para contextualizar un poco dónde nace, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí nos encontramos a un cronista, Barrantes Maldonado, que escribe una crónica de Alcántara en 1575, 72-75, donde habla precisamente del personaje. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, porque independientemente de la documentación que yo había encontrado en archivo, en letra procesal encadenada, con lo que todos sabéis lo difícil que es la paleografía, me encuentro con este documento que está en la Biblioteca Nacional de España. Es un documento del siglo XVIII, donde un sobrino de Barrantes Maldonado, que es un cronista de la villa, hace una transcripción en el siglo XVIII. Pero además, unos investigadores de Cáceres transcriben paleográficamente esta crónica en 2 libros, con lo cual favorece mucho más todo este trabajo de investigación. Y ya Barrantes Maldonado, en 1572-75, dice: en la calle tal vive Juan Bustamante, padre de Hernando de Bustamante, que dio la vuelta al mundo con Magallanes, descubrió el estrecho, y el rey Carlos I le entrega un escudo de armas y le da un privilegio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es algunos de las lápidas que están en la iglesia de Santa María de Almocóvar, que es una iglesia de Alcántara, que viene desde la época árabe, de Almocóvar, Almozóvar, ¿verdad? Y aquí he puesto nada más una de ellas, pero es una villa preciosa, con unas casas antiguas maravillosas. La iglesia es para visitar, con pinturas de Morales, del pintor Morales, y aquí vemos, la he sacado por esto, a la izquierda, en el centro, un león, y a la derecha arriba un árbol, que puede ser uno de los símbolos, como veremos después, de Fernando de Bustamante. Sigamos en la siguiente diapositiva. Bien, aquí a la derecha, volvemos para atrás, ¿sí?
Adelante, adelante, perdona, adelante, sí. Adelante. A la derecha arriba veis el título de barbero en el siglo XV que no lo podían obtener si no habían pasado el examen del protobarberato, como os he dicho antes. Este título se conserva curiosamente en el archivo del Ayuntamiento de Cáceres, pero supongo que el de Bustamante era muy parecido. Abajo vemos una imagen de un barbero sacando una muela, también un dibujo contemporáneo al siglo XVI-XVII. Pasamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los instrumentos de la época, de los barberos. Supongo que todo esto iría en esta caja que os acabo de nombrar, ¿verdad? Que medía 1 metro por 60 centímetros con los ataches que tenía Bustamante, seguramente que para distinguirlos de los demás en su baúl. Este baúl, para todos los que iban en las naves, significaba que dentro llevaban su vida, se limitaban al baúl, pero además les servía para comer encima de él y además para acostarse o sentarse. Por lo tanto, el baúl tenemos que darle una cierta relevancia en estas expediciones. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos a un barbero en una pintura de la época también. Supongo que el riesgo de los barberos era mucho, algunas cosas les saldrían bien y otras no tan bien, pero tenemos que entender en el caso de Bustamante que igual se tenía que enfrentar a cortar una pierna, a quitar flechas, al escorbuto. Advierto que la palabra escorbuto sería posterior, y como anécdota decir que el escorbuto, como todos sabéis, es por falta de vitamina C, un problema que había en las embarcaciones en esa época. Y como diré posteriormente, el barco cargado en 1522, cuando ya dan la vuelta de las Molucas, decir que una de las especies que más vitamina C tiene es el clavo, pero ellos no lo sabían. Por lo tanto, morían por falta de vitamina C cuando ellos hubiesen tenido un recurso impresionante, meterse en la boca y chupar un clavo. La siguiente diapositiva, vamos a continuar con la siguiente. Bien, esta es la alcazaba, un diseño de Mérida, de la alcazaba de Mérida, en el periodo, como estáis viendo, del siglo XIII al XV, donde su mujer, María Rodríguez, era criada del alcaide Pedro Contreras cuando él parte para las Molucas. Desgraciadamente, no la volvería a ver después del segundo viaje, aunque sí vuelve del primero, y puede convivir con ella 3 años más, de 1522 a 1525, que emprendería su segundo viaje. Parece ser que estaba muy enamorado de ella, esto lo cuento como anécdota, porque todos los cronistas de la Vuelta al Mundo, inclusive en algunos cronistas secundarios, cuando responden a cuestionarios que les hacen en la corte y en la casa de contratación de las Indias, todos reflejan que él hace siempre referencia a su mujer. Y esto como anécdota y como algo bonito lo quiero reseñar. Ponemos la siguiente diapositiva. Bien, una vez que la expedición sale y voy un poco rápido porque es muy larga, la expedición sale de Sanlúcar de Barrameda, como es de todo sabido, buscan los contornos de lo que hoy es América. Y la primera parada la hacen en Brasil, donde sabemos que se llama Brasil por el palo Brasil, que viene de brasa, del color rojo, porque con este palo Brasil teñirían luego posteriormente las telas, en esta época, en el siglo XV y XVI. Van bajando toda la costa de Brasil hasta el San Julián, el puerto de San Julián, donde, como es de todo sabido, durante un tiempo tienen que invernar, donde sabemos también que desgraciadamente hay un motín en el que participa Juan Sebastián Elcano y probablemente también el extremeño. ¿Y por qué digo esto? Probablemente. Porque cuando le entrevistan a la vuelta del viaje en 1522 en la corte en Valladolid, que le preguntan qué ocurre en el amotinamiento que hay aquí en San Julián, él no dice la verdad. Dice que no sabe lo que ha pasado. Tengo que decir, y destacando la sinceridad de Juan Sebastián Elcano y de Francisco Albo. Los dos son sinceros y cuentan lo que ocurre. Bustamante dice que no estaba,
que no estaba en ese momento en el motín, cuando precisamente le cortan la cabeza a su capitán, cosa que evidentemente después os daré alguna explicación de por qué ha ocurrido esto. Entonces, en este momento, y después del motín, una de las naves, como es de todo sabido, vuelve a España, la San Antonio, otra se pierde, y 3 continúan en el estrecho. Una vez que ya están dentro del estrecho, Magallanes está preocupado porque no sabe si dentro del estrecho, como es de todo sabido, que tarda 1 mes y pico en recorrerlo, desde el cabo de las 11.000 vírgenes, que es la boca del estrecho, hasta el final, si van a dar a mar o no, nadie lo había comprobado. Fernando de Bustamante, un onubense, Acacio Alonso, y un señor que se llamaba Argot, que era alemán, se ofrecen voluntarios. Fijaros bien en aquel momento, las nieves, el frío de lo que sería la Patagonia, ¿verdad? Se van en unas chalupas, se adelantan durante 3 días, se internan en lo que hoy sería el estrecho, para ver si al otro lado hay mar o no. Pigafetta lo relata muy detenidamente, pero no cita a los 3 héroes que arriesgan su vida para comprobar si al otro lado hay agua. Al tercer día y medio llegan de noche y dicen a Magallanes: adelante, métete por el estrecho, no hay ninguna duda de que al otro lado hay mar. Y dice Pigafetta que Magallanes llora. En este momento sabemos que es Bustamante, Acacio Alonso y Argot los 3 que descubren el mar al otro lado, porque al llegar la expedición de vuelta, Magallanes les promete albricias, es decir, dinero, por este descubrimiento, y cobran 450 maravedíes cada uno por este descubrimiento. Ese documento consta en el Archivo General de Indias en este momento, y se lo entrega naturalmente los responsables de la Casa de la Contratación. Por lo tanto, es un hecho objetivo. Insisto, Bustamante, Argot y Acacio Alonso descubren que hay mar al otro lado. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos el estrecho de Magallanes y el cabo de las 11.000 vírgenes a la derecha. Vemos que podrían haberse equivocado perfectamente porque hay cantidad de isletas dentro del estrecho, ¿no? Pero estos 3 valientes, imaginemos, sin zapatos adecuados, sobre la nieve, con un frío tremendo, en una chalupa, arriesgan sus vidas para que la expedición no fracase. Continuamos con la siguiente diapositiva. Esto es una fotografía mía de Pigafetta en Cebú, en la isla de Cebú, en Filipinas. Esta fotografía la realicé en 1989. Vamos a ver la siguiente. Ahí tenemos la lectura de Antonio Pigafetta, la lectura que hacen en Filipinas sobre el cronista de la expedición, y precisamente está aquí. Fijaros que se ve un poquito lo que es la muralla de Cebú, porque aquí es donde asesinan Lapu-Lapu, ¿verdad? El héroe de una etnia llamada Lapu-Lapu. Y también quiero aclarar aquí algo muy interesante, ¿no? Se personifica en alguien el héroe de Lapu-Lapu. Lapu-Lapu no era una persona, Lapu-Lapu era una etnia. Esto hay que quedarlo claro, antropológicamente es un dato importante. Sabemos que en este momento, cuando Magallanes llega a la expedición a este punto, en Cebú, se enfrenta tontamente a 2 etnias, a la de Lapu-Lapu y a otra etnia que se encuentran en la isla de Mastán. La otra parece ser que se aviene a hacerse súbdito de la corona de Castilla, pero Lapu-Lapu, la etnia de Lapu-Lapu, y el líder, que se llamaba igual que la etnia, dice que no tiene inconveniente en advenirse al rey católico y a ser su súbdito si hace falta, pero que no tiene por qué aceptar al reyezuelo de Cebú, con el cual lleva en lucha mucho tiempo. Y bueno, esto es algo incomprensible. Un hombre tan inteligente, tan valiente, tan heroico, con una personalidad tan de liderazgo, porque hay que reconocerle a Magallanes, ¿verdad?, que tuvo empeño en esta expedición, y España tiene que agradecerle también que tal vez sin ese empeño Elcano no hubiera naturalmente terminado una gesta tan importante.
pues se mete en una escaramuza tontamente. Bueno, y esta es la imagen, la única que hasta la fecha yo había encontrado del cronista, cuando nadie, insisto, en 1989 se acordaba del cronista en esta época, porque hoy, en 2022, ¿verdad? Como he dicho antes, que surgen tantos libros y todo el mundo habla de él, en esta época era bastante anónimo. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos la cruz que planta Magallanes en Cebú, que hace una labor de bautizar a la reyezuela musulmana que se encuentra en esta isla, en la isla de Cebú, que hoy corresponde a las Islas Visayas de Filipinas. Tengo que decir también que no se llamaba Filipinas en esa época, sino Islas de San Lázaro, porque el nombre vendría posteriormente, pero él ya empieza a bautizar allí al reyezuelo musulmán y a su esposa, que la bautiza como Juana, le entrega un niño que traen en el barco. Esta historia es muy bonita. Posteriormente ese niño lo conservarían con mucho mimo, y cuando posteriormente Legazpi ya va conquistando las islas, se encuentra que lo han conservado durante más de 40 años, y hoy es el patrón de Filipinas, el Santo Niño de Cebú. Seguimos la siguiente imagen. Aquí tenemos el mismo sitio donde Magallanes, en Cebú, planta la cruz de Tíndalo. Vamos a ver la siguiente porque esta no se ve muy bien, en la siguiente se ve mejor. Este es el dibujo, aquí ya vemos la cruz. Vemos un dibujo donde vemos a Lapulapu, algunos otros, no digo Lapulapu, ¿no? Porque Lapulapu es al que se enfrenta al reyezuelo de Cebú, la imagen del Santo Niño al fondo, los castellanos con el traje de la época. Seguimos con la siguiente. Quiero decir, naturalmente, que esta cruz se supone que no es la original porque no hubiera aguantado, ¿no? Ahí vemos que es una cruz de Tíndalo. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos la escaramuza de Magallanes. Desgraciadamente, como he dicho antes, no le acompañan todos los de la expedición, ni Bustamante ni Elcano le acompañan, solamente le acompañan aproximadamente unos 30 y tantos, de los cuales mueren 7 con él. Los demás heridos tienen que volver a las naos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Continúa la expedición inicialmente con 3 naves, después queman una de ellas porque naturalmente la expedición se ve muy reducida en estos momentos, y serían 2 las que llegan a las Islas Molucas, la Trinidad y la Victoria. Aquí vemos el dibujo de un reyezuelo de las Islas Molucas, en concreto de la isla de Tidore, que vemos que le falta una mano. Este dibujo es interesante resaltarlo porque no sabemos el motivo por el cual le falta una mano, pero me voy a arriesgar a decir que cuando a alguien le cortan una mano intencionadamente es que ha ocurrido algo dentro de sus leyes, ¿verdad? Que les ha permitido una cosa tan dura para, en fin, como es cortarle una mano. Seguimos la siguiente. En las islas de las Molucas están aproximadamente 1 mes y pico, cargan de especias. Vemos la siguiente diapositiva. Inicialmente cargan las naos la Victoria y la Trinidad. La Trinidad tiene un agujero en los bajos, con lo cual se ven abocados a que tenga que permanecer allí un tiempo, y después de que arreglen este problema, intentar llegar la Trinidad por la vía del Pacífico a Panamá, México, y Juan Sebastián Elcano decide algo tremendamente heroico: volver por la ruta portuguesa que tenía prohibida por el Tratado de Tordesillas, es decir, por el Índico. Estaba llena de barcos portugueses que hacían la navegación de Lisboa a Goa y de Goa a Malaca, Malasia, y de Malasia a las Molucas, pero él se da cuenta que el barco no está en muy buenas condiciones, lo lleva lleno de clavo principalmente. Desde las Molucas, además hay algo muy interesante, antes de montar dice, bueno, yo lo que quiero es llevar a voluntarios, no puedo obligar a nadie, y 47 voluntarios se arriesgan y dice, yo voy contigo de vuelta por la ruta portuguesa. Tenemos que recordar en este momento que nadie
hasta Juan Sebastián Elcano, ha navegado a mar abierto, porque los portugueses se acercan mucho, naturalmente, a la costa, no se arriesgan tanto. Bueno, el viaje de vuelta es absolutamente tremendo, como es de todo sabido. Hacen una parada en Tidor, en Timor, cargan algunas especies, algunos animales vivos para la travesía, pero es de todos conocido que cuando llegan al estrecho, a lo que se llama hoy, ¿no?, el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas antiguamente, lo pasan realmente mal, y desde que empiezan la travesía prácticamente no paran en ningún sitio, se ven abocados a comer arroz con agua salada. Y aquí quiero hacer un inciso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en el diario que él escribe en el segundo viaje, y hago un paréntesis, que lo escribe en la cárcel de Malaca. Él el segundo viaje lo realiza a las Molucas en 1525 y morirá en este segundo viaje. Voy a relacionarlo con la imagen que tenemos aquí, que es Carlos I. De los 18 que terminan la vuelta al mundo, hay varios diarios. El diario de Francisco Albo, que es un diario prácticamente de navegación porque es el piloto. El diario famoso de Pigafetta. También tenemos el diario de Mafra y el diario de Bustamante. Esto va a llamar mucho la atención, pero voy a decir que Bustamante dicen que hacen una parada en África. En el diario de Albo hay una anotación que llama la atención a algunos investigadores y que yo he comprobado. No es exactamente recto, es decir, cuando pasan el Cabo de Buena Esperanza, se acercan un poquito a costa, y es donde ellos hacen aguada para poder continuar el viaje, porque tenemos que entender que alguien puede estar sin comer, pero sin beber agua es muy difícil. Y yo os hago una pregunta a todos. Si paran en la costa africana, que era algo muy arriesgado porque se podían encontrar con barcos portugueses, pero los reconocen que paran para recoger agua, ¿no iban a recoger comida? Bien, pues Bustamante dice que sí. Yo el diario de Bustamante lo voy a publicar, como he dicho antes, pasado los factos, es decir, pasado septiembre, donde ustedes posteriormente podrán leer lo que dice que ocurre en esta parada en África. Por lo tanto, insisto, Pigafetta no relata nada, y es llamativo, en estos momentos hay bastantes silencios. Albo no, Albo relata perfectamente los grados y dónde paran. Pero insisto, yo voy a hacer aquí un paréntesis para dejar en otro momento, ya habrá tiempo, y contar que efectivamente hacen una parada en las bocas del Congo, cargan agua y cargan comida. Continuamos, por lo tanto, con la expedición, que continúa hasta Cabo Verde, donde desgraciadamente cuando ellos necesitan requerir en esta isla algo de comida para continuar, es de todo sabido que en el tercer viaje utilizan una especie de barco para acercarse a la isla de Cabo Verde, y decir que vienen de América. No dicen la verdad, que vienen de las Molucas, dicen que vienen de América, que necesitan intercambiar lo poco que les queda ya de mercadería, espejos, cuentas de collar. Se agota en el segundo viaje que hacen a la isla para comprar carne, comprar fruta y habituallarse y poder continuar el viaje hasta Sanlúcar de Barrameda. En el tercer viaje que hacen desde el barco, porque el barco tiene la precaución, Juan Sebastián Elcano, de no acercarlo mucho a la costa, mandan a una barcaza, a una chalupa, como he dicho antes, ya no tienen con qué intercambiar y cometen el error de pagar con clavo. Inmediatamente se dan cuenta de que no vienen de América, de que probablemente vienen de las islas de las especies de las Molucas, y quedan presos todos estos que iban en las chalupas. Entonces Juan Sebastián Elcano sale pitando, por decirlo de una forma coloquial, ¿verdad?, en dirección a España, a Sanlúcar de Barrameda. Pero aquí voy a hacer otro inciso, puesto que me han dicho que este vídeo se va a ver en abierto para aquellos que investigan en profundidad esta expedición.
Tengo que decir que la expedición de Sanlúcar, desde que salen de Cabo Verde, es curioso que continúan dirección a las Canarias, llegan a La Coruña, llegan a Galicia, y desde La Coruña van bajando hasta Sanlúcar de Barrameda. Os preguntaréis por qué. Desde Sanlúcar de Barrameda van bajando desde La Coruña bajan a Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué no inclinan el barco directamente con los vientos desde las Canarias, que no paran en ellas, como he dicho antes, paran en Cabo Verde, y se dirigen a Sanlúcar de Barrameda? Esto no lo voy a contar todavía, porque lo contaré en mi libro. ¿Cuál es el motivo por el cual paran en La Coruña, van bordeando la costa portuguesa hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda? Pero otro misterio. Al llegar a Sanlúcar de Barrameda, tienen que tener un barco para que los lleve hasta Sevilla, los remolque. La pregunta que os hago es, si fue necesario remolcarlos desde Sanlúcar de Barrameda a Sevilla, ¿no tuvieron necesidad de que alguien los remolcara desde La Coruña a Sanlúcar de Barrameda? Seguimos con la diapositiva siguiente. Bien. Cuando llegan los 18 a Sanlúcar de Barrameda, es necesario remolcar la nave hasta Sevilla, y en Sevilla Juan Sebastián Elcano comunica al rey que han llegado 18, que ha llegado la nave Victoria llena de clavos. El rey inmediatamente le contesta y le dice que se ponga en camino inmediatamente y que elija a 2 personas que le acompañen a la corte. Juan Sebastián Elcano elige al piloto, Francisco Albo, y al barbero, Hernando de Bustamante. Tengo que decir que en este momento también os voy a dejar una pregunta para que pensemos. El dibujo con el cual hemos partido esta charla es la imagen de 18 bajando del barco descalzos y con un cirio en la mano. Ellos eran absolutamente conscientes de la importancia de dar la vuelta al mundo, y es evidente que si van descalzos y sin camisa es porque lo quisieron hacer, porque ya en Sanlúcar de Barrameda, naturalmente la Casa de la Contratación inmediatamente que manda para remolcarlos, les favorece comer, que se nutran como Dios manda, se recuperen. ¿No les iban a dar unas camisas y unas zapatillas? Con esto quiero decir que ellos, la puesta en escena, también son conscientes al hacerlo, porque van con un cirio en la mano al llegar a Sevilla, a Nuestra Señora de la Victoria y a la catedral, a Nuestra Señora de la Antigua, para darle gracias del viaje. Pero, ¿por qué necesariamente iban a ir descalzos? Tal vez porque llevaban tanto tiempo, ¿verdad?, sin zapatos, que les costase entrar una zapatilla de esparto. Pero una camisa rota no era necesario. Yo supongo que la corte o la Casa de la Contratación se la favorecía. Por lo tanto, sigo lanzando incógnitas. Seguimos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la declaración y la firma de Bustamante abajo. Como pueden ustedes leer, ve perfectamente, se pone H. Bustamante, con una R al final, que intuyo que era en honor a su esposa, Rodríguez. Una vez que llegan a la corte de Valladolid, los recibe el rey, les tiene naturalmente que pagar el viaje desde Sevilla y darles ropas adecuadas. El rey los recibe muy contentos, ellos le narran a Transilvano, el secretario del monarca, toda esta expedición que luego se verá publicada en un libro, ¿verdad?, de Transilvano. Pero ocurre algo muy llamativo. Los llaman aparte a los 3, a Juan Sebastián Elcano, al barbero y al piloto, y les preguntan, sin que sepan, independientemente las preguntas que le van a hacer a cada uno, para ver si entran en contradicción. Y esto es muy llamativo porque el rey tiene dudas. ¿Por qué tiene dudas de lo que ha ocurrido en la expedición? Porque anteriormente a ellos 3 se ha adelantado el cronista, Pigafetta, ha contado su versión, es público y notorio que no tenía muchas simpatías por Juan Sebastián Elcano, y sí por Magallanes. Por lo tanto, intuimos que las preguntas están en relación a las dudas que probablemente, el Pigafetta incita a tener.
Aquí es donde he dicho antes, que he hecho un paréntesis, Bustamante no es valiente. Se ve que se pone muy nervioso y pretende ser muy diplomático. Entonces sus respuestas son muy escuetas para no pillarse los dedos, porque ignora en ese momento, como buen diplomático que es, lo que están contestando los demás. Seguimos a la siguiente diapositiva. Bien, hay una reunión en 1524, 2 años después, porque todavía el problema sigue latente. Los portugueses no aceptan que España haya llegado a las Islas Molucas, en concreto y especialmente a la isla de Tidore. Los portugueses están en Ternate, enfrente, en una isla muy cercana, y hay una reunión donde participan, entre otros, el hijo de Colón, Diego Colón, Bustamante, todos los que han vuelto, los 18, en la vuelta al mundo, y especialistas, cartógrafos, pilotos, etcétera, 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 de la Casa de la Contratación. Pero tengo que decir, ya llevamos mucho tiempo, he comido prácticamente la hora, no tengo mucho tiempo en narraros los pormenores de esta expedición que se hace en Badajoz, esta reunión. En concreto se hace, ahora vamos a ver alguna imagen, la siguiente, que aparece las casas consistoriales de Badajoz. Aquí se reúnen para dilucidar si, de acuerdo al Tratado de Tordesillas y 370 leguas hacia el oeste de las islas de Cabo Verde, entran dentro de la demarcación portuguesa o castellana. Como he dicho antes, insisto, no llegan a ningún acuerdo. La siguiente diapositiva vamos a ver una imagen de lo que ahora es la Catedral de Badajoz, antiguamente era la iglesia de San Juan Bautista, donde en la siguiente diapositiva veremos algunas de las salas donde se reunieron en 1524 todos estos especialistas. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde sale el puente que delimita Portugal y Badajoz. Precisamente por esto se hace aquí. Fijaros, esto es el puente que, los restos de lo que, el puente de ayuda se llama, de Ajuda, donde tenían la obligación de reunirse de un lado y de otro. Claro, en la época abril-mayo, en un Badajoz con un calor semejante, deciden llegar a un acuerdo y decir, oye, ¿para qué vamos a pasar aquí un calor y estar de pie dilucidando cosas semejantes y tan importantes, donde tenemos que traer portulanos, esferas y dilucidar si las 370 leguas hacia el oeste de las islas de Cabo Verde entran dentro de la demarcación portuguesa, el antimeridiano correspondiente a la esfera terrestre, ¿verdad? Es territorio, las Molucas, ¿es territorio portugués o es territorio castellano? Bien, aquí tenemos todavía los restos y la memoria de esta reunión de 1524. Vemos la diapositiva siguiente. Aquí vemos un dibujo de 1529 donde se ve perfectamente la raya de norte a sur, de polo ártico al polo antártico, donde vemos, si os fijáis bien, el escudo de Castilla y León a la derecha, con una nave, y a la izquierda vemos el escudo de Portugal. No por casualidad vemos también el escudo de la derecha, que vemos arriba Gilolo, debajo tenemos Tidore y Ternate, con lo cual el mapa nos lleva a la conclusión de que las islas de las especies corresponden a Castilla. Me voy a adelantar y decir que evidentemente no. Si os fijáis, debajo del barco pone voy a Maluco, y en el de la izquierda vengo de Maluco. No sé si os fijáis, debajo del barco lo veis, y tenemos la isla de Java, Sumatra, que es la zona portuguesa. En este momento todavía no podían saber con exactitud si pertenecían o no las islas a Portugal o Castilla, porque hasta el siglo XVIII, ¿verdad?, donde ya tenemos instrumentos para saber con exactitud la longitud y la latitud de la Tierra, que en este momento no es posible. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí le interrogan también a Bustamante, y en este solamente quiero resaltar que en la primera pregunta que le hacen es ¿de dónde es usted? Y él dice yo soy natural de Alcántara. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos su firma, veis la B partida, después tenemos Fernando contraído con una raya arriba de Bustamante, y una L, parece que es una L a la derecha. Por lo tanto, vemos dos firmas distintas del personaje.
una en abierto, como hemos visto al principio, y esta que es una especie de contracción con el apellido debajo, ¿no? Fernando de Bustamante. Vemos la siguiente. Desde La Coruña sale la segunda expedición a las Molucas, como he dicho antes, en 1525, de la cual él ya no regresará. Las luchas en las islas Molucas con los portugueses durarán desde 1526, que llega la expedición, hasta 1534, se dice pronto. Bustamante, en 1531, decide pasarse a los portugueses por hambre, por necesidad de todo, con lo cual ha pasado en la historiografía española como traicionero de los 12 que quedaban fijaros bien, 12 personas defendiendo una fortaleza en Tidore. En ese momento, de la Torre, que era el capitán de esta segunda expedición, de lo que ya quedaba, de 7 barcos que salen, de casi 500 y pico de personas, ¿verdad? Realmente eran cadáveres vivientes, que nadie se acordaba de ellos. Y él, que parece ser que era una persona sensata, hasta el punto de que, como he dicho antes, lo elige el Cano, porque el rey le dice, elige a las 2 personas más sensatas que consideres para venir a la corte, y debía de ser sensata, porque ¿cómo iban a defender frente a los portugueses que estaban fortalecidos en Ternate, con muchísimas personas, puesto que ellos recibían constantemente refuerzos de Malasia, ¿verdad?, donde tenían su fortaleza establecida y perenne en ese momento, a 16 o 17 personas que quedaban en las Molucas. Por lo tanto, él decide pasarse a los portugueses lo llevan a la isla de Ternate durante un tiempo y después lo meten en la cárcel de Malasia durante 2 años y medio. En estos 2 años y medio, él escribe el diario de la expedición segunda, que es, lo publicaré, como he dicho, calculo que a partir de diciembre, enero de este año, prácticamente lo narra día a día, y hace un resumen de la primera expedición. Las novedades que les he dicho al principio, donde él dice que hacen una parada en las bocas del Congo, es el resumen que hace preso en la cárcel de Malasia, de un resumen de la primera expedición, puesto que sospecho que en la primera expedición no le da tiempo a escribir, siendo como es el único sanitario que hace la vuelta al mundo de vuelta, con tantísimo trabajo, con tantos muertos y con tantas enfermedades que curar, ¿no? Bien, él muere, sale de Malasia en una expedición portuguesa, donde en ese momento el capitán de la fortaleza se apellidaba de Saa, le da permiso para embarcarse en una nave portuguesa vía Índico con una parada en Goa, y ahí lo envenenan los portugueses. Conocemos el envenenamiento porque hay una declaración de Francisco de París, que es otro español de la expedición de Loaiza, de esta segunda expedición, que lo acompaña en el barco y dice que lo envenenan. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Muere en algún lugar del Índico, de Malasia a Goa, cuyas aguas del Pacífico, naturalmente, fueron testigos de su muerte en 1533. Y espero, con esta triste noticia, que les haya gustado este breve relato de 1 hora. Gracias a todos por escucharme. Para que veáis lo bien que escribe, volvemos para atrás un momentito para ver, fijaros bien que esta letra, la siguiente, esta letra es un testamento, abajo vemos, si os fijáis, Fernando de Bustamante, se lee perfectamente el apellido, Fernando de Bustamante, es el testamento que recoge de algunos de los supervivientes en el barco de ida. Fijaros qué letra más bonita. Vemos el siguiente testamento que también recoge, ya en las islas, veis que es la misma letra, y hay algo que quiero resaltar. Como él sabía que no iba a quedar vivo, que iba a morir, deja símbolos en sus escritos. Vemos una especie de flor en medio del escrito, vemos su firma a la derecha, Fernando de Bustamante, donde he puesto el asterisco,
donde firman también los testigos del testamento, y a la izquierda vemos una especie de cuadrado con varios puntos, que quiero aclarar que los barberos en esta época están muy influenciados por la astrología. La medicina en el siglo XV y XVI es una medicina astrológica. Entonces, ahora mismo estoy en el estudio del significado. Si os fijáis bien, parece una osa mayor o una osa menor, a la izquierda, de lo que él quiere dejar escrito para que alguien interprete en la posteridad. No sé si algún día lo conseguiré. Gracias de nuevo. Este es el escudo que le entrega a Carlos I. Primus circundedit orbem, con dos leones asidos de las manos. Debajo vemos el árbol del clavo, la canela a la izquierda y la nuez moscada a la derecha. Este es el escudo de su casa. Vemos los leones a la derecha, en el primer cuartil arriba. Gracias de nuevo. Siento que me he extendido un poco más de la hora. Gracias, Belén. No te has extendido más, porque hemos empezado un poco más tarde. Yo creo que a todos se nos ha hecho breve. ¿Cómo se puede saber todo y explicarlo desde todos los puntos de vista? Me ha parecido impresionante, pero no es solo que lo sepas todo y lo expliques desde todos los puntos de vista, sino que además tengas la humildad, la honradez y el valor de decir, esto no lo sé, esto lo supongo, esto no lo he investigado. Gracias. Y hay una cosa que me gusta de que hayas elegido el tema de los barberos, porque siempre se habla de la vuelta al mundo, que es como la luna, que ya quisiera la expedición a la luna haber sido la expedición a las Molucas, pero es verdad, los barberos, los médicos eran fundamentales. En todas las flotas se dice, son fundamentales para poder embarcar, para poder desembarcar y para eliminar todos aquellos que llaman polillas, que son los que iban comiéndose los víveres y no servían de nada. Era, todas aquellas polillas. Claro, polilla es el que se va comiendo los víveres, pero no pueden trabajar. Y hay cuando tú has hecho las preguntas, bueno, yo tengo 1000 millones de preguntas que me hago a mí misma. ¿Te puedo pedir un segundo para ir al baño? ¿Un segundo? Sí, por supuesto. Perdonadme. ¿Lo permitimos? Un segundo.